Muy buenos días, tardes o noches, profesor. Soy la alumna Gabriela Urbano de la Universidad Científica del Sur y a continuación desarrollaré la tarea del curso de Derecho Procesal Civil 1 respecto al capítulo 4 y 5 del libro de El proceso y la tutela de los derechos del profesor Giovanni Priori Posada. En primer lugar tenemos el capítulo 4 que tiene por título La independencia de los órganos jurisdiccionales, el cual tiene la siguiente primera pregunta. ¿Qué es la función jurisdiccional? La función jurisdiccional se refiere a la potestad conferida por la Constitución a diversos órganos del Estado para proteger las situaciones jurídicas de ventaja frente a cualquier lesión o amenaza a través de un proceso que culmina en una decisión definitiva. Además, la jurisdicción también se encarga del control de constitucionalidad de las normas y otros actos de poder, así como la aplicación de penas por conductas consideradas como delitos. La segunda pregunta es, ¿puede concebirse una función jurisdiccional no independiente en el Estado constitucional? En el Estado constitucional, la función jurisdiccional debe ser independiente para poder garantizar la imparcialidad y la objetividad en la administración de justicia. La independencia judicial es fundamental para asegurar que los jueces puedan ejercer sus funciones sin interferencias externas, protegiendo así la imparcialidad y la autonomía del Poder Judicial. Tercera pregunta. ¿Quiénes ejercen jurisdicción en el Perú? En el Perú la jurisdicción es ejercida por diversos órganos, no solo por el Poder Judicial. Además de los tribunales militares, el militar policial, los tribunales arbitrales, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional también tienen la facultad de ejercer la función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Cuarta pregunta. ¿Qué medios existen para asegurar la independencia de los órganos jurisdiccionales? Para asegurar la independencia de los órganos jurisdiccionales existen diversos medios y garantías como la estabilidad en el cargo de los jueces, la inamovilidad, la autonomía presupuestaria y la administrativa de los órganos jurisdiccionales, la prohibición de injerencias externas en las decisiones judiciales, entre otros. Las garantías buscan proteger la independencia de los jueces y asegurar un ejercicio imparcial dentro de la función jurisdiccional. Ahora, con respecto al capítulo 5, que tiene por título El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la primera pregunta es: ¿cuál es el contenido del derecho al acceso a la jurisdicción y cómo se protege? El derecho al acceso a la jurisdicción implica la posibilidad de que toda persona pueda acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y obtener una respuesta judicial. Este derecho se protege a través de garantías como la gratuidad de la justicia para quienes no puedan costearla, la existencia de tribunales imparciales e independientes, la simplificación de los procedimientos judiciales para facilitar el acceso, entre otras medidas que aseguren el acceso a la justicia, a que la justicia sea efectiva y equitativa para todos. Además, este derecho también se encuentra en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Pregunta número 2. ¿Cuál es el contenido del derecho a la defensa? El derecho a la defensa consiste en la facultad que tiene toda persona de ser asistida por un abogado y de presentar pruebas y argumentos en su favor durante un proceso judicial. Ese derecho garantiza que las partes involucradas en un litigio tengan la oportunidad de hacer valer sus argumentos y defender sus intereses de manera adecuada, equitativa y justa. Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la rapidez del proceso y que el proceso dure un plazo razonable? La diferencia entre rapidez del proceso y que el proceso dure en un plazo razonable radica en que la rapidez se refiere a la celeridad con la que se tramita un proceso judicial, mientras que el plazo razonable se relaciona con el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso hasta que se emita una decisión final o firme. Es importante que los procesos sean ágiles para evitar dilaciones injustificadas, pero también es fundamental que se respeten los plazos razonables para garantizar un debido proceso y una tutela judicial efectiva. Pregunta número 4.
¿Cuál es la relación entre el derecho a la prueba y el derecho de defensa? El derecho a la prueba y el derecho de defensa están estrechamente relacionados en el ámbito judicial. El derecho a la prueba implica la posibilidad de presentar pruebas y evidencias dentro de un proceso judicial para respaldar los argumentos de las partes, mientras que el derecho de defensa se refiere a la facultad de las partes de ser escuchadas y de presentar sus argumentos y pruebas en su favor. Ambos derechos son fundamentales para garantizar un proceso justo, equitativo y transparente. Quinta y última pregunta. ¿En qué consiste la efectividad de la tutela jurisdiccional? La efectividad de la tutela jurisdiccional consiste en que las decisiones judiciales se cumplan y se ejecuten de manera efectiva, garantizando así la protección de los derechos de las partes involucradas en un proceso judicial. La efectividad de la tutela jurisdiccional implica que las resoluciones judiciales sean acatadas y que se logre la satisfacción de los derechos reconocidos por la ley. Eso sería todo. Muchas gracias.